ya no tuve esa posibilidad y pues continué el rol. Y hace unos meses le decía al hermano que contara conmigo, que yo quería pasar aquí a tener la oportunidad de conocerles. Y me dijo que sí, claro que sí. Ya estaba yo listo, ya revisé bien mi celular y estaba yo listo, hasta le pregunté, hermano, ¿dónde está la ubicación de la iglesia? Todo. Yo bien seguro llego a venir el día 4. Y me dice, no hermano, está esta la ubicación tal. Pero hermano, mañana no le toca. Le toca el 19. Ah, bueno, está bien. Para entonces pues mi familia iba a venir. Y pues ya ahorita en el rol de mi esposa le tocaba la clase en su departamento. Entonces pues ahí dispensen que solo esté yo. Tengo a mi esposa, Jocabet García, y tenemos 3 hijos por la gracia de Dios. Mi niña Sofía de 10 años, mi niño Asaf de 8 años y mi niño Eli de 7 años. Tengo la dicha de haber nacido en un hogar cristiano. Esa fortuna hoy la puedo platicar y hablar y disfrutar, pero también tuve mi etapa en la que no quise ir a la iglesia, en la que empecé a faltar, en la que buscaba pretextos para no acompañar a mis padres. Pero gracias a Dios me guardó en ese tiempo, tuvo misericordia de mí, me esperó, y a mi regreso tuve la dicha de empezar una relación con mi actual esposa, y tenemos 11 años de casados, me casé jovencito, tenemos 11 años de casados, vamos a cumplir 12 años en este agosto. Pues realmente Dios ha sido muy bueno conmigo, Dios ha sido misericordioso, Dios pues me ha tenido paciencia. Tengo pues la dicha de mis padres siempre han estado en el camino, y realmente aunque yo no iba a la iglesia, y lo digo a veces con vergüenza, no era un temor hacia Dios el hecho de que yo faltara, no me ocasionaba ningún sentir, era más un sentir de vergüenza hacia mi papá. Pero pues eso me sucedía por la lejanía que tenía de Dios. Pero el buen testimonio de mi papá fue el que a mí me mantuvo siempre a la línea. Malas amistades, yo ahí andaba en medio, pero a la línea. Todavía no me animaba a hacer otras cosas por temor y vergüenza hacia mis papás. ¿Por qué les digo esto? Porque les invito a que ustedes, si tienen hijos, si tienen familiares que no están en el camino, ustedes manténganse firmes, y a su debido momento Dios va a seguir trabajando con el corazón de su familia, y aquí lo van a tener. Así va a suceder, pero usted, firme. Siempre siento ese gran ejemplo para que cuando su hijo o familiar piense en algo, usted diga, o sea, él diga, quiero hacerlo como mamá tiene a alguien que le ayuda, yo también ocupo esa ayuda. Yo ocupo ese consejo que mamá siempre tiene. Entonces, sigan orando. Dios a su debido momento va a permitir que su familiar les acompañe. Y les digo esto como algo que yo viví. Y hoy estoy agradecido con Dios por la hermosa familia que me da. Tengo, ahí con el permiso de mi pastor José Reina, tengo cerca de 9 años siendo colaborador en las predicaciones. Ya algunos otros años, un poquito más de maestro en la escuela dominical. Y cuando yo hablé con mi pastor fue después de una campaña evangelística que hizo el hermano Carlos Sargueta. Y yo platiqué con mi pastor y le dije, pastor, yo quiero ser útil en la iglesia, en lo que usted me permita. Yo quiero colaborar, dígame qué le puedo ayudar. Por la gracia de Dios, el pastor me prestó su púlpito y tengo algunos 9 años ya pues predicando y enseñando y aprendiendo, porque cada predicación, el hermano no me dejará mentir, cada predicación que nosotros preparamos y damos, primero Dios habla en nuestros corazones, primero estuvimos llorando, a veces moqueando por la predicación que estamos apuntando, porque es cuando el Espíritu está trabajando con nosotros, para después eso compartirlo con ustedes. Permítanme orar para que Dios me use en este momento, y no sea mi carne, no sea mi mente, sino su Espíritu Santo quien nos hable esta mañana. Dios y Padre, a ti que estás en el cielo te damos las gracias, pues solo tú mereces, Señor, nuestra honra, nuestra gloria, nuestro agradecimiento. Todo debe de ser para ti, Señor. Tú eres bueno siempre, tú eres misericordioso siempre, y tienes amor por nosotros siempre. Señor, en este hermoso momento te pido que tú estés aquí, que tu Espíritu Santo hable a través de mí, que tu Espíritu Santo esté con mis hermanos, y que todos, Señor, salgamos edificados, que no nos vayamos como entramos, Señor. Que si alguien tiene una carga aquí, la deje en este momento en el altar. Que si alguien tiene una pena, Señor, aprendamos
a entregártela de verdad y no salir con ella cargada otra vez. Señor, que nos ayudemos a confiar que esa fe que tenemos crezca, Señor, y que depositemos en ti todos nuestros problemas, preocupaciones, dolores, enfermedades, pues tú, Señor, en la cruz ya clavaste todo lo borraste, Señor. Ayúdanos a vivir con eso. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos permita ser útiles en este momento y que este mensaje tan hermoso que me diste a mí, Señor, a mi corazón y que habló a mi vida y que me hizo razonar a todos, Señor, nos sea de bendición. Gracias por tu palabra, porque cada mensaje, cada versículo, cada punto que podemos leer trae enseñanzas. A ti la honra y la gloria. A través de Cristo Jesús dejamos esta hermosa reunión, estas palabras, este mensaje. Gracias, Cristo, por siempre amarnos. En el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Les invito vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Números. Números 20. Esa va a ser nuestra lectura. Si que me encuentre, si me permite, se puede poner de pie. Números 20. Todos puestos de pie, vamos a leer Números 20, versículo 1 al 13. Si su hermanito de la Biblia lo compartimos, y si no, todos vamos si tiene algún problema para leer, que su vista tenga algún inconveniente, vamos a leer esta palabra todos juntos para que todos salgamos bendecidos con la hermosa palabra de Dios. Dice así, todos juntos: llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin, en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades, y allí murió María, y allí fue sepultada. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. Y habló el pueblo contra Moisés diciendo: ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de cementera, de higueras, de viñas, ni de grandes ganadas, ni aún de agua para beber. Y se fueron Moisés y Aarón delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y se postraron sobre sus rostros, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés diciendo: toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón, tu hermano, y habrá de la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y le sacarás aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como él le mandó. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo: oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de la rencilla, por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó en ellos. Pueden sentarse, mis hermanos. Israel, hermanos, es un pueblo bien socarrón, pero nada diferente a nosotros. Vamos igual muchas veces. Entonces, cuando yo leo esto, hermanos, digo, pues a lo mejor el pueblo de Israel apenas va empezando a conocer a su Dios. Pues ese reclamo de: oye, nos trajiste para morir en este monte donde no hay agua, donde no hay alimento, donde no hay nada. Posiblemente apenas estábamos viendo el inicio, pero no. El contexto de esta historia explica que ya estaban casi al final del tiempo en el que ellos anduvieron en el desierto. Cerca del año 39 y 40, de los 40 años que estuvieron en el desierto, aproximadamente, de hecho ellos lo dicen, y andar por el desierto durante casi 40 años.
no era el inicio de su camino, ya era casi el final. Estamos hablando que ya habían pasado por bastantes milagros. Yo buscaba cuáles eran los milagros por los que ya había pasado el pueblo, y pues realmente muchísimos, muchos son los que ya habían visto. Por enumerar algunos, ya habían visto todas las plagas de Egipto. Esto lo encontramos en Éxodo 7. Ya habían visto lo más increíble ante sus ojos posiblemente, cuando el mar se abre. Ya lo habían visto a este mar rojo abierto y habían caminado en seco por el medio de él. Eso en Éxodo 14. Habían visto y habían vivido en carne propia la alimentación que Dios les llevaba constantemente con el maná que caía del cielo. O sea, ¿en qué cabeza cabe que te caiga alimento del cielo? Era un milagro todas las mañanas, todos los años. Así lo estuvieron viendo esto en Éxodo 16. Habían visto ya tiempo atrás en Éxodo 17 cómo de la roca salía agua cuando Dios mandó a Moisés que le pegara en ese entonces. Y en aquel entonces, al pegarle por primera vez, sale agua. Eso ya era algo asombroso. Habían andado durante el desierto, y en ese camino en el desierto estaba la nube guiándoles durante todo el día, protegiéndolos del sol. Y por la noche estaba una columna de fuego protegiéndolos del frío, de la falta de luz. Eso era asombroso, y lo veían todos los días de sus vidas durante esos 40 años. Esto en Éxodo 13, del 21 al 22, explica ese punto. Y habían estado viviendo con la presencia de Dios entre ellos, esto bajo la creación del tabernáculo que Dios le indica a Moisés, y que ellos entendían a partir de Éxodo 40 el significado de eso. Y estos puntos, por decir algunos de los grandes milagros que habían visto. ¿Qué quiero decir? No eran neófitos en el conocimiento, en la comunión con Dios. Ya tenían experiencia, ya habían vivido milagros, vivían constantemente bajo la gracia de Jehová, guiados, protegidos, alimentados, guardados, acompañados. No les faltaba nada. Tenían tantas maravillas, tantas cosas, pero realmente se agarran a reclamar en Números 20, diciendo: ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. Como si no hubiesen visto el poder de Dios en sus vidas todos los días, todo el tiempo. Cuando yo veo esto, lo único que pienso es: yo estoy igual. Porque eso fue 1400 años aproximadamente antes de Cristo. Tenemos ahorita 2020 años después de Cristo. Estamos hablando de 3426 años. Un poquito más, un poquito menos, pero 3420 años desde ese punto hasta ahorita, y seguimos haciendo exactamente lo mismo. Ese contexto histórico tal cual lo vivimos, porque todos los días vemos la gracia de Dios. Respiramos, nos levantamos, andamos. Sabemos de una persona que está enferma, pero tú tienes salud. Sabemos de alguien que padece necesidad económica, pero tú tienes un platito en tu mesa. Tú ves la providencia de Dios, tú ves su bondad, tú ves su gracia. Él está contigo. Hay problemas, hay enfermedades, pero ahí está su cuidado y su amor hacia ti. Y aún así reclamamos cuando algo no nos parece, como si estuviéramos ciegos o ajenos a ver que Dios sigue extendiendo su misericordia cada mañana con nosotros. Y así estaba el pueblo. El pueblo de Israel en este contexto, lo único que vemos es un reclamo, como si no hubiesen visto la presencia de Dios entre ellos. Y en ese punto es en donde el pueblo orilla a su líder a airarse, a enojarse, y el líder, y esa falta de templanza y de sabiduría, lo lleva a cometer un error igual de grave que el del pueblo. Porque cuando la congregación se equivoca, el líder tiene que tener la templanza y la sabiduría y el saberse guiar con Dios, pero no lo hizo así este líder. Aquí hablamos de que él va con Dios y le dice: se reunieron
Y habló Jehová a Moisés diciendo, toma la vara y reúne a la congregación tú y Aarón. Esto en el versículo 7. En el 8 le dice, toma la vara y reúne a la congregación tú y Aarón, tu hermano, y abra la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y le sacarás aguas de la peña, y darás de beber a la congregación. Sigue una instrucción clara de lo que había que hacer. El versículo 9. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová como él le mandó. Versículo 10. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y Moisés fue el que dijo, oíd ahora, rebeldes, ¿dónde está la gracia y el amor del líder? Va enojado, va airado, va molesto. Desde ahí ya estaba cometiendo un error. No hay bondad en sus palabras. Después dicen, os hemos de hacer salir aguas de esta peña. Dice, os hemos, apropiándose que el agua él la va a sacar. Y después terminan por golpear la peña. Aquí esta falta de fe de que con solo hablarle a la peña, como se le había dicho, lo orilla a querer golpearlo como la primera vez. Y en este punto es en el que yo de niño no concebía cómo es posible que un líder que 40 años encaminó a miles de personas, que vio el poder de Dios, que estuvo en milagros, que hizo tantas cosas siendo utilizado por Jehová, fuera castigado tan severamente, a mi criterio de niño, por algo tan sencillo. Y yo en mi infancia decía, porque pues les digo, nací en una iglesia cristiana, así que de niño nos paseaban por todas las historias, Moisés, el tabernáculo, las clases de niños donde Moisés anda con todo el pueblo, y ese punto yo nunca lo entendí. ¿Cómo es tan severo el castigo donde Dios le dice, no vas a entrar? Mira, ven, te lo presento. Esta es la tierra prometida. Ya eso más adelante en Deuteronomio. Esta es la tierra prometida, pero no vas a entrar. Realmente, hasta hace pocos años, ya aún después de que tenía la dicha de predicar y de que me estaba preparando y estudiaba, hasta entonces hace poco entendí ese punto. Pero realmente mi pensamiento humano era, ¿por qué fue tan severo? Y yo decía, es que desobedeció a Dios. Es que él desobedeció a Dios, por eso Dios fue severo. Y eso justificaba lo que yo entendía. No estaba lejos de una realidad. Pudiera ser la base, la desobediencia, pero va más allá. Porque Moisés en ese momento tiene que recordar que ya había golpeado la vara una vez. Si se tratara, la roca, si se tratara de que otra vez ocupara o ser golpeada, no se lo hubiera dicho Dios. Golpea con tu vara otra vez esa roca, pero no le dio esa instrucción y Dios no se equivoca. No es como que, ay, Dios por las prisas le dijo, esta vez nada más háblale. Dios tenía claramente lo que iba a hacer. Ya había golpeado una vez la roca, en esta ocasión solo háblale. Entonces, cuando yo leo Corintios 10:4, vamos todos a 1 Corintios 10:4. Primera de Corintios 10:4 dice así: y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. El contexto de ese versículo dice el 1: porque no quiero, hermanos, que ignoréis a nuestros padres, todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron bajo el mar. ¿Quién está hablando? Está hablando Pablo a la iglesia de Corinto. Y en la iglesia de Corinto les está explicando: mis hermanos, no ignoren lo que pasaron nuestros padres. ¿Cuáles padres? Pues los judíos, los israelitas que estaban en el desierto, nuestros antecesores. Ellos estuvieron bajo la nube y todos pasaron bajo el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual,
porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. ¿De dónde bebieron agua? De la roca a la que golpeó Moisés una vez. Y en esta ocasión, en la segunda, solo era hablable. Y esa roca representaba a Cristo. No lo representaba. Dice aquí literalmente, esa roca era Cristo. La roca que estaba dándole la bebida, el agua a ese pueblo sediento, que sin eso estaban muriendo, era Cristo. Y la Biblia explica en Hebreos, por favor vamos a Hebreos. Hebreos 10:12. 10:10. Hebreos 10:10 y 10:12. En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Esa ofrenda se dio una vez para siempre. Y después el 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Hebreos 7:27, un poquito más atrás. Que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Ese cuerpo sacrificado, Cristo, fue una sola vez. No tenía que constantemente estar siendo golpeado para que así Él pudiera salvar a la humanidad. El Antiguo Testamento en Isaías nos dice que Él fue golpeado por nuestros pecados, fue el humillado, fue pisoteado, como oveja fue llevado al matadero, pero solamente fue una vez. Cristo era la roca que proveía agua en el desierto al pueblo, y esa roca ya la habían golpeado una vez, y con una vez que lo golpearon con la autorización de Jehová, de Dios, el agua salió. En la segunda ocasión solo era hablable, porque Cristo estaba ahí en ese momento y era esa roca, y ya no era necesario que se le volviera a golpear, porque el sacrificio fue una vez y para siempre. ¿Qué hizo Moisés? Moisés, en su falta de fe, volvió a querer crucificar a Cristo. Eso fue lo que falló, que él, ese mensaje profético que estaba preparando Dios para de ahí en adelante mostrar que el sacrificio iba a ser una vez y para siempre, Moisés erró por su falta de fe. Él creyó que tenía que estar en sus manos el hacer algo para que el pueblo bebiera agua, cuando no está en la mano del hombre hacer nada por el hombre. Está en la mano y en el poder de Dios el traer beneficio, bendición y salvación para el hombre. Él es el que trae salvación a la humanidad, y Él se entregó una vez y para siempre. No era necesario golpear otra vez esa roca, porque ya había sido golpeada una vez. Así tú mismo, cuando tú crees en Cristo, tú no necesitas ver a Cristo crucificado de nuevo, porque con su única crucifixión Él alcanza a cubrir tus pecados todos, y con eso te da la salvación que tanto necesita la humanidad. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Esto significa que Cristo una vez murió, y esa única ocasión que Él murió basta. Pero Moisés, por su falta de fe, por su ira, por su enojo, él termina cambiando o transformando el mensaje que se le iba a dar al pueblo, en donde Cristo representaba esa roca, y eso le traía a él la acción de haber errado o fallado en el mensaje profético que Dios tenía preparado. La consecuencia
de esa situación, de esa falta de fe, le trajo el castigo tan severo que yo de niño no entendía. ¿Cómo fue que por solo golpearle le quitó el premio más anhelado durante 40 años? Es que Moisés cometió el error no solo de desobedecer, sino de creer que en sus manos él podía hacer algo por el pueblo, porque le dice, hemos de golpear la roca, hemos de sacar agua. No estaba en las manos de él. Moisés faltó de fe y quiso hacer acciones para poder traer vida al pueblo. Y es que ese punto es el que Dios no puede permitir eso. El hombre no puede querer venir a agregar cosas a la salvación que Dios ya dio. El hombre no puede venir a querer agregar o cambiar el mensaje que Dios ya dejó en su palabra. Eso ya está establecido. Tú eres salvo solo por el sacrificio de Cristo. Y aunque no lo merecemos, nos alcanza ese sacrificio. Aunque soy pecador, ese sacrificio también me alcanza. Aunque soy el peor de todos, ese sacrificio me alcanza. Pero humanamente hablando, siempre queremos agregar otra cosa a la salvación. Siempre queremos agregar otro punto extra. Que das tantas obras, que haz tantas horas de esto, que haz tanto punto de ofrendaje, que tienes que dar esto más, queriendo agregar como si Dios se ocupara que tú y yo agreguemos algo para que su salvación se complete. Cristo es lo único que necesitan para ser salvos. No se necesita más que solo creer en Cristo, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Qué es eso? Es fe. Eso es la fe. Cree en algo que no viste. Cree en algo que estás leyendo, pero que no presenciaste. Eso es fe. Cree que Él puede habitar en tu corazón. ¿Cómo es posible que Dios mismo habite en mi corazón? Créelo por fe. Cree por fe que Él está contigo en este momento. Ten fe en creer que Él te va a dar el trabajo que quieres. Ten fe en que Él va a ayudar a la familia que tú quieres. Ten fe en que Él te va a dar salud, sanidad. Ten fe en que Él va a traer a tu familiar a este templo. Ten fe, pero no ocupas agregar otra cosa diciendo, ay Dios, te voy a dar ofrendas. No, es fe absoluta en que Él puede y logrará hacer las cosas que Él tiene previstas, claro, en su soberanía. La fe va lidiada al respeto y a la soberanía de Dios. Por eso Moisés no podía ir a insultar al pueblo. ¡Ey, rebeldes! Eso ya estaba dejando en prueba lo que su corazón sentía. Ya no había amor al pueblo en ese momento. Su ira lo cegó y el castigo es no entrarás. Porque toda falta de fe del cristiano traerá consecuencias, pero consecuencias terrenales, mis hermanos. Por falta de fe vas a perder bendiciones. Por falta de fe no vas a ver no vas a ver eso que tú tanto deseabas porque dudaste. No vas a poder ver a tu familiar, no vas a poder sanar, no vas a poder encontrar el trabajo que quieres. Te hace falta fe. Cree que Dios puede hacerlo, cree que Dios tiene el control para hacerlo, pero vívelo. Decimos, no, es que Dios me va a sanar, y con el medicamento somos bien puntuales, pero en la oración para que Dios nos sane, cuando te acuerdas, no tienes fe. Entonces yo estoy de acuerdo en que hay que tomar el medicamento, pero previo al medicamento diré, Dios, que esto que estoy tomando me sea útil, porque tú eres el doctor de doctores. Yo estoy de acuerdo que hay que ir a consultar, eso es primordial. Pues Dios puso personas con conocimiento para que pudieras tú abastecerse. Pero antes de ir al doctor tienes que decirle, Dios, tú sé con el doctor, dale sabiduría, que entienda que tengo y que me recomiende lo que tú sepas en tu sabiduría que yo necesite. Eso es fe, poner todas tus condiciones en las manos de Dios, poner tus problemas en las manos de Dios, tener fe en que tú vas a ver salvo a tu familiar. Ten fe. A veces a nuestro familiar lo que vete a la iglesia, no, es que tienes que ir a la iglesia, es que estás en esto, es que estás equivocado. No eres tú el que lo va a salvar, es Dios. Tú ponte de rodillas todos los días, todo el tiempo, los minutos u horas que sean necesarios para que tu familiar
llegue a escuchar el Evangelio. Y a lo mejor no va a ser a través de ti. Posiblemente va a ser a través de alguien ajeno a ti. Pero va a llegar el Evangelio. Necesitamos tener fe, pero una fe plena, sin quererla complementar como si Dios ocupara ayuda nuestra. Porque Moisés quiso hacer algo creyendo que Dios ocupaba ayuda. La roca era Cristo. ¿Cómo no iba a salir agua de él? Ese era su pueblo. ¿Cómo los iba a dejar morir en el desierto si tenía tantas promesas que les había hecho? Eso indica que Dios, aunque tú no lo creas, tiene el control de todo. Él está bajo el control de todo lo que estás viviendo. Pero necesitamos tener fe. A veces, como cristianos, todos fallamos en ese punto de fe. Y es normal. Y digo normal porque Dios, si no supiera Dios que nos falta fe, no dejaría tantos mensajes para que tu fe aumentara. No sería un punto tan importante a considerar, pero como Dios sabe que sí es un punto importante a considerar, porque somos humanos y nos puede faltar esa fe, por eso Dios dejó tantos versículos, tantos milagros, tantas cosas, para que a ti con eso te fortaleciera tu ser, tu corazón, y que tu espíritu dijera, tengo que confiar más en Dios. Ahora les decía, todas las circunstancias en las que nos falte fe, caemos en un pecado. Cuando yo no confío en Dios, le estoy fallando a Él y le estoy quitando su primer lugar que Él debe de tener. Y esa posición de quitarlo a Dios de su primer lugar me lleva a estar ofendiéndome, me lleva a estar teniendo en mi corazón a veces el sentir de que yo puedo hacerlo, de que yo solo voy a salir adelante. Eso es un pecado en nuestro corazón. Y muchas veces, cuando caigamos en un pecado, creemos que Dios nos va a errar y nos va a quitar el cielo. No. La salvación Dios te la dio. Si de verdad creíste en su Hijo Jesucristo como el único Salvador hacia tu vida, tu Señor, la salvación la tienes. Pero por falta de fe te vas a perder de las bendiciones que Dios tenía para ti en esta tierra. A Moisés no le permitió entrar, está claro. En Deuteronomio explica que él solo le permitió ver, y después de haber visto, hasta ahí llegó su Deuteronomio 34. Subió Moisés a los campos de Moab, al monte Nebo, a la cumbre del Pisga, que está enfrente de Jericó. Y le mostró Jehová toda la tierra de Galaad hasta Dan, y todo Neftalí, la tierra de Efraín y de Manasés, toda la tierra de Judá hasta el mar occidental, el Negev y la llanura, la vega de Jericó, ciudad de las palmeras. Y le dijo Jehová, esta es la tierra que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo, a tu descendencia le daré. Y te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. Y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. No entró. La bendición que Dios tenía preparada en la tierra no la vivió Moisés. En la tierra vamos a perder bendiciones por falta de fe, por querer y por cometer el error de quitarle a Dios su posición, creyendo a veces que podemos solos, que nosotros debemos de salir adelante solos.
esto no quita y no castiga la gracia que Dios ya puso en nosotros. ¿Por qué? Porque ese no fue el final de Moisés. Vamos a Mateo 17 del 1 al 3. Seis días después, Jesús tomó a Pedro y a Jacobo, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí, les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que descendía dijo: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. En este momento estamos viendo que en la transfiguración de Jesús se aparecen Moisés y Elías. En este punto entendemos que Moisés está en la gloria, en la presencia de Dios. Su castigo en la tierra fue severo: no vas a entrar a la tierra prometida. Pero en el cielo podemos encontrar que Moisés está. Y más adelante, la Biblia da muchas señales de que en la profecía uno de los 2 testigos que estaría bajando pudiera ser Moisés. Y bajo interpretación de muchos teólogos, pudieran asegurar que es Moisés. ¿Qué significa? Que Dios en la eternidad, como quiera, premió a Moisés. Porque él, como quiera, fue acepto de la gracia de Dios. Y está en la presencia de Dios en este momento. Por falta de fe vas a perder muchas bendiciones que Dios tiene para ti. Pero eso no quita la salvación que Dios ya te dio. Salvación es por gracia. Y bien lo dice el nombre de su iglesia: salvos por gracia. Vivan eso. Tienen un galardón que es el cielo. Pero hay bendiciones que Dios tiene para ustedes en la tierra. Que su fe no caiga. Las cosas van mal, que su fe no caiga. Son poquitos, que su fe no caiga. Jesucristo tenía poquitos cuando andaba en la tierra y les decía: mi manada pequeña. ¿Pueden ustedes crecer? Esa manada pequeña hizo que hoy en día llegara a ti el Evangelio. Puedes, hermanos, que su corazón tenga paz. Él es el que da consuelo a sus vidas. No tus fuerzas, no las fuerzas del hermano, no lo que tú hagas bien o lo que hagas mal. No seamos como Moisés. Así como el pueblo de Israel, que vio muchos milagros, seguramente tú ya los has visto. Seguramente tú has visto el poder de Dios a través de todo este tiempo. No dudes, que no se te olvide los milagros que Él ya hizo. Que no se te olvide de dónde te sacó. ¿De dónde sacó a tu familia? Que no se te olvide cómo conociste el Evangelio. Ese es su poder. No dudemos de lo que Él puede hacer o quiere hacer para nosotros. Claro, las circunstancias son difíciles, pero en medio de las circunstancias Él siempre cumple propósitos, y así quería hacerlo en ese momento en el que el pueblo pasó agua. Dios buscó el momento que pasaran agua. Dios los llevó, los orilló a que les faltara agua. Si no reclamaban por agua, Él no iba a poder dejar ese mensaje profético. Por lo tanto, Dios orilló al pueblo a que necesitara agua para con eso dejar un mensaje profético de que Cristo iba a ser golpeado una vez y para siempre.
No cometas el error de estorbar el mensaje que Dios quiere dejar a través de los hechos con tu vida, como lo hizo Moisés por su falta de fe. Entonces, estás sufriendo, tienes una vida dura, difícil, con necesidad, con enfermedad, con angustia. Permite que en medio de eso se manifieste el poder de Dios en tu vida, porque eso va a traer un mensaje a los que te rodean. Y ese mensaje también pudiera ser profético, porque con tu vida puedes dar un mensaje a las siguientes generaciones que están por venir, y de ahí generaciones que nunca convivieron contigo, entender que a través de ti vieron a Cristo, que a través de ti vieron el poder y la gracia de Dios, porque siempre tenías fe, porque mamá, porque papá, porque mi abuelo, porque ellos siempre en problemas los veíamos en la iglesia, orando, sirviendo, entregándose. Permite ser un instrumento de Dios para que aún en la carencia y problema que vivas, Él manifieste su poder. Porque salvo por gracia ya eres, no te lo va a quitar, pero a través de ti va a hacer que la bendición llegue a otras personas. Permite ser instrumento, y de esa manera vas a estar viviendo constantemente en un proceso en el que vas a ver el poder de Dios todos los días. Les invito a que si al día de hoy su fe había bajado un poquito, se anime. Dios sigue siendo el mismo. Dios sigue teniendo poder. Dios sigue haciendo milagros. Dios sigue transformando vidas. Dios sigue sanando enfermos. Dios sigue ayudando a las viudas. Dios sigue ayudando a los huérfanos. Dios sigue amando a cada uno de sus hijos. No permitamos que nuestra falta de fe condene a otras personas, porque no solo Moisés fue castigado. Le dijo Dios: tú y la congregación van a entrar. Muchos se fueron por su falta de fe. ¿Cuántos? No sé. Ahí ya no precisa exactamente cuántos. Pero así sucedió. ¿Por qué Moisés no entró? No fue solo por desobediencia, y lo aprendí de grande. Fue porque esa roca que estaba ahí era Cristo. Y Moisés dañó el mensaje profético que Dios tenía. Ahora no te preocupes. Si te has equivocado, como quiera, Cristo vino al mundo, vino, salvó y solamente murió una vez y el milagro se hizo. Aunque te equivoques, Dios puede arreglar la realidad y aún así cumplir su propósito, y eso no cambió el mensaje que Dios tenía. Cristo vino al mundo y murió una vez y para siempre por todos los pecadores. No cambió la historia, pero estorbó un poquito, Moisés. Puedes arreglar tu error si lo cometiste ya. Entrégate a Dios, ten más fe. Vamos a orar. Padre, a ti la honra y la gloria, Señor. Espíritu Santo, trabaja en nuestros corazones. Si alguien en este momento, Señor, necesita ponerse a cuentas contigo, toma lugar, Señor, en su corazón. Si alguien, Señor, en este momento necesita hablarte, Señor, y pedirte perdón por sus